Muy buenas tardes a toda nuestra gentil audiencia que está con nosotros acompañándonos en esta tarde. Mi nombre es Miguel Cifuentes Jara y a nombre del CATIE les doy la más cordial bienvenida a esta segunda entrega de nuestra serie de webinars en los que desarrollamos soluciones basadas en ciencia ante el COVID-19. El objetivo de esta serie de conferencias es compartir con nuestras audiencias internacionales las innovaciones científicas y tecnológicas más recientes y discutir cómo pueden ser utilizadas para potenciar nuestras respuestas ante la nueva normalidad debido a la pandemia. En esta oportunidad estaremos discutiendo el ámbito de la acción climática, tomando como ejemplo acciones innovadoras en los sectores urbano y agroalimentario de Costa Rica. Tenemos como invitados a dos excelentes líderes en sus respectivos campos, a quienes presentaré en unos minutos. Posiblemente ustedes han visto en las noticias cómo las medidas de aislamiento social han provocado una diversidad de impactos ambientales que percibimos todos como positivos. Los medios de comunicación, por ejemplo, han reportado cómo desde febrero de este año los satélites de la NASA han detectado reducciones de entre el 20 y el 30% de las emisiones de compuestos nitrogenados en algunas regiones de países golpeados fuertemente por el coronavirus, como Italia, China y Estados Unidos. En esta figura, o en las figuras que ven en pantalla, los colores más oscuros e intensos representan mayores niveles de contaminación atmosférica. En el panel de la izquierda, observamos cómo los niveles atmosféricos de dióxido de nitrógeno en el noreste de Estados Unidos se redujeron entre el promedio del periodo 2015-2019, la figura de la parte superior izquierda, y marzo del 2020, la figura inferior. En el panel de la derecha, podemos ver la diferencia en contaminantes atmosféricos entre los primeros meses del 2019, los paneles de arriba, y el año 2020, en la parte de abajo. Y esto para la región de Wuhan, que es, como todos sabemos, el epicentro de la pandemia. También habrán visto noticias reportando una mejora en la calidad del agua en ciudades densamente pobladas alrededor del mundo. Quizás para nosotros la noticia que más ha llamado la atención es cómo la vida silvestre se ha hecho más visible y está volviendo a ocupar espacios naturales o marginales entre el campo y la ciudad. En Costa Rica hemos tenido múltiples ejemplos de esto, como los pumas que han sido filmados en los alrededores de la ciudad de Heredia, manatíes nadando cerca del centro de Limón, saínos caminando en la Fortuna de San Carlos y avistamientos de venado de regreso en el Parque Nacional Manuel Antonio. En términos de dinámica climática global, también se ha medido una disminución en las emisiones de dióxido de carbono respecto del año pasado. La mayor parte de estas reducciones vienen del sector transporte, donde el terrestre ha disminuido globalmente en un 50%. El impacto ha sido similar en el transporte aéreo, con el 90% de los vuelos cancelados en Europa y cerca del 50% de los aviones de Estados Unidos estacionados en tierra. Las más recientes publicaciones científicas encontraron que para abril del 2020, las emisiones diarias de CO2 han disminuido un 17%, con un máximo de hasta 26%, comparado con la misma fecha el año pasado. Esta magnitud de reducciones no ha sido observada en los últimos 70 años de nuestra historia, casi un siglo. Los científicos calculan que el impacto final de la reducción de las emisiones dependerá de la duración del confinamiento, desde un mínimo promedio de 4%, si asumimos que regresamos a la normalidad a mediados del mes de junio recién pasados, hasta un máximo de entre 7 y 13%, si es que mantenemos la situación actual de confinamiento hasta finales de este año. Como todos ustedes conocen, la cantidad de emisiones de CO2 están directamente ligadas a la dinámica del cambio climático global y a la intensidad de las actividades humanas. En el eje horizontal de este gráfico pueden ver la secuencia histórica de mediciones de CO2 tomadas desde 1960 en el Observatorio Global de Referencia de Mauna Loa, en Hawái. En el eje vertical está la concentración de CO2 en la atmósfera en partes por millón. La línea roja representa la secuencia de mediciones registradas a lo largo del tiempo. Y como pueden constatar, la curva de concentración de CO2 en la atmósfera es una de indiscutible aumento en este periodo de mediciones. Así que pese a la reducción de las actividades humanas y las emisiones asociadas que observamos en estos meses, la concentración de CO2 en la atmósfera sigue aumentando. Esta aparente contradicción se explica por varias razones y está relacionada con lo que llamamos inercia climática, es decir, el desfase temporal
que existe a escala global entre las actividades humanas de corto ciclo y el ciclo global del carbono y los impactos que este tiene en el clima del planeta. Así, pese a la reciente desaceleración económica y social de todo el mundo, el cambio climático sigue siendo meta. La realidad es que puede tomar desde décadas hasta siglos cambiar el comportamiento de los diferentes componentes de dicho ciclo y llegar a cambiar la dinámica del clima global. Cálculos recientes indican que las emisiones globales tendrían que caer en promedio un 7.6% cada año, es decir, 8%, y mantenerse así durante los próximos 10 años para limitar el calentamiento global en alguna forma mínima al menos. Esto significa que para llegar a cambiar la trayectoria de la dinámica climática global y mantener el aumento de temperatura por debajo de un umbral que evite efectos negativos catastróficos para la humanidad, requerimos de acciones contundentes y multisectoriales en todo el mundo. Dentro de este contexto, hemos querido resaltar a través de este webinar las destacadas acciones climáticas que en Costa Rica se están promoviendo de forma muy innovadora en dos sectores que son clave para nuestro desempeño futuro: el sector urbano y el sector agroalimentario. En primer lugar, las acciones en marcha en el sector urbano y desarrolladas por grupos visionarios como la Municipalidad de Curridabat están enfocados en la adaptación al cambio climático, es decir, la noción que el cambio vino para quedarse y debemos buscar las opciones más contundentes para lidiar con él, en un espacio humano que cobra cada vez más relevancia conforme la urbanidad le gana espacios a lo rural. En todo el mundo somos cada vez más urbanos que rurales. En segundo lugar, discutiremos las acciones y contribuciones del sector agroalimentario dentro de la dinámica de mitigación del cambio climático, entendida en este caso como la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero y el esfuerzo para aumentar el secuestro de carbono en el suelo. La importancia de este sector para la seguridad alimentaria y soporte a la balanza comercial del país es innegable. Para ampliar estas ideas, nuestro primer expositor será don Álvaro Umaña, quien fue el primer ministro de Ambiente y Energía de Costa Rica entre 1986 y 1990. Fue también embajador de Cambio Climático en la primera reunión de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas para Cambio Climático en 1995 y durante la COP en 2009, cuando Costa Rica presentó al mundo su compromiso de carbono neutralidad. Don Álvaro tiene un bachillerato en física y una maestría en administración de contaminación ambiental de Penn State. También tiene un doctorado en ingeniería ambiental y además es máster en economía de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos. Ha sido funcionario del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y profesor del CATIE desde 2009. Don Álvaro nos compartirá sus perspectivas acerca de la acción climática en el sector agroalimentario. Bienvenido, don Álvaro. Nuestra segunda expositora, Irene García, es una destacada estratega y joven líder con amplia experiencia en investigación e innovación en el tema de adaptación al cambio climático en ambientes urbanos. Irene es ingeniera en biotecnología con maestría en administración de empresas con énfasis en mercadeo del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Además, es gerente en sostenibilidad del INCAE y actualmente es asesora del despacho de la Alcaldía de Curridabat, desde donde lidera el proceso de ideación, diseño, planificación y ejecución de la visión de ciudad de Curridabat, Ciudad Dulce, del cual nos hablará en detalle el día de hoy. Un proyecto realmente apasionante. Además, Irene es Chief Innovator Officer en el City Lab del Aspen Institute y Bloomberg Philanthropies en 2018, 2019 y 2020, en reconocimiento a la innovación municipal. Solamente en los 4 últimos años, Irene ha recibido múltiples reconocimientos internacionales que incluyen el Premio de Prácticas Innovadoras para el Nuevo Urbanismo por UN Habitat, como reconocimiento a la visión de Ciudad Dulce, y además el Premio Internacional de Guangzhou a la Innovación Urbana. En 2017 recibió el Premio Le Monde a la Innovación Mundial de Ciudades Inteligentes, así como el Premio Internacional Lafarge de Holcim a la Gobernabilidad Socioespacial en Costa Rica. En 2018 y 2020 recibió el Premio Charter del Congreso para el Nuevo Urbanismo y en 2020, como si todo esto no fuera poco, el Premio Ciudades de Bienestar. Es realmente un privilegio contar con su presencia en este evento, Irene. Estamos muy complacidos además de tener a don Álvaro con nosotros esta tarde. A partir de este momento escucharemos las presentaciones de don Álvaro y doña Irene, quienes tienen 15 minutos cada uno para comentarnos sus experiencias. De seguido tendremos un panel de discusión para ampliar las ideas presentadas y finalmente contestaremos las preguntas del público que nos acompaña. Muchas gracias nuevamente
por compartir su tiempo con nosotros. Les pedimos de favor que si tienen preguntas, las escriban en la ventana del chat conforme avanzamos en el evento para poder compilarlas y tenerlas listas para el final del webinar. Sin más, escucharemos a Álvaro Maño y posteriormente a Irene García. Don Álvaro, adelante con sus 15 minutos de presentación, por favor. Sí, muy buenas tardes a todos. Un placer compartir con ustedes sobre este tema de gran vigencia y importancia global. Como muy bien lo introducía Miguel, digamos, la parálisis de la economía mundial causada por la pandemia de COVID ha reducido enormemente la movilidad, la actividad y por consecuencia las emisiones de gases de efecto invernadero. Y realmente se ha producido un punto de inflexión en el sentido de que por primera vez es posible que en el año 2020 las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan. Nosotros tenemos interés no solo en esta reducción del corto plazo, sino en la posibilidad de mantenerla a más largo plazo para lograr los compromisos de descarbonización que asumió Costa Rica en los acuerdos de París. Estos acuerdos, o lo que Costa Rica pretende, es reducir de ahora al 2050 sustancialmente las emisiones que en nuestro caso provienen principalmente del transporte y de la agricultura. Podemos ver la próxima. En el caso de la agricultura, representa casi un 40% de las emisiones totales. Entonces, para lograr una acción efectiva a largo plazo, tendríamos que empezar a una estrategia de reducción de estas emisiones de la agricultura, además de los cambios fundamentales que me imagino Irene va a mencionar, de la forma de trabajo de las personas, de la movilidad, de cómo concebimos las ciudades, etc. Pero el tema general que quiero tratar es de que es posible reducir las emisiones a la vez que creamos mejor productividad y sistemas más sostenibles y duraderos. La próxima, por favor. Las emisiones provenientes de la agricultura, como les decía, son muy importantes y lo que hemos aprendido es que es posible mejorar la productividad agrícola a la vez que se reducen las emisiones. Las emisiones de la agricultura provienen, por ejemplo, de la ganadería, tanto de leche como de carne. Ustedes han probablemente leído esto por las emisiones de metano del ganado. El CATIE ha sido uno de los pioneros en estudiar el problema y producir una ganadería baja en emisiones, lo cual es posible. También otra fuente importante de las emisiones agrícolas son los agroquímicos en la forma de fertilizantes y plaguicidas de cultivos como el café, banano, piña, todos los cultivos principales de exportación. Ustedes también deben saber que Costa Rica tiene uno de los primeros lugares en el mundo en el uso de agroquímicos por hectárea y que hay mucho abuso en el uso de agroquímicos y plaguicidas.
Una de las principales fuentes de emisiones en el café son los nitratos que se aplican como fertilizante y se convierten en óxido nitroso, el cual cada molécula tiene un multiplicador de 150 veces más efectivo como gas de efecto invernadero que el CO2. De manera que un tema fundamental de la carbono neutralidad en café es cómo reducir estas emisiones de óxido nitroso. La próxima, por favor. Un concepto que ha tomado gran fuerza es el de agricultura climáticamente inteligente, que busca aumentar la productividad, pero también a la vez aumentar la resiliencia al cambio climático y reducir emisiones. Y es posible en alguna medida lograr esos tres objetivos a la vez. La próxima. Costa Rica ha sido pionero en el tema de la carbono neutralidad. Introdujimos el compromiso a nivel internacional en Copenhague en el año 2020, en donde año en que también se presentó el primer, digamos, la primera cooperativa productora de café carbono neutral, que fue Copedota. Nosotros podemos usar tres estrategias fundamentales para lograr esa desvinculación de productividad, valor y emisiones de gases. Una es utilizar más energía renovable, que hoy día tiene niveles de precios más atractivos que los combustibles fósiles. Una segunda vía es el uso más eficiente de agroquímicos y agua en la agricultura. Y una tercera es la recarbonización de suelos. Ahora vamos a ir viendo cada una de estas tres estrategias. La energía renovable es muy beneficiosa en la agricultura porque existe de muchas formas. La agricultura en sí es aprovechamiento directo de energía solar, pero también la agricultura se ha convertido en muy altamente dependiente en combustibles fósiles, en diésel y agroquímicos. Y es importante saber, por ejemplo, que la producción de el alimento en sí no es lo que consume más energía, sino toda la cadena de almacenamiento y transporte es donde se consume muchísima energía. De ahí la importancia también de tener, digamos, una conexión entre campo y ciudad que permita reducir el transporte de los alimentos y, por tanto, su huella climática, que es considerable. Entonces, la próxima, por favor. Nosotros podemos sustituir el diésel por energía solar, eólica, hidroeléctrica o biomásica. Muchas veces usando los mismos residuos de la actividad agrícola. Muchas empresas en Costa Rica, sobre todo en el sector cafetalero, han hecho la transición ya a energías renovables. Por ejemplo, uno de los beneficios principales de Costa Rica, la EVA, hizo una inversión en energía solar para liberarse totalmente de la red. Copedota fue pionera en el uso de la biomasa, regresarla a los campos, el tratamiento de las aguas, etc. Entonces, existen muchas oportunidades para aumentar productividad y resiliencia a la vez que reducimos emisiones a través de estas estrategias. Próximo. Un 70% del agua a nivel mundial, del agua fresca a nivel mundial, es utilizada por la agricultura. Y
todos en Costa Rica ya conocemos lo que es la sequía y el problema de las inundaciones crecientes. Todos los veranos ya hay racionamiento de agua y es necesario utilizar el agua que se ocupa en la agricultura de una manera más eficiente. Adelante. Hay tecnologías como el uso de riego por goteo que son muy exitosas en el uso del agua. También hay tecnologías innovadoras en café, por ejemplo, que permiten que los nutrientes se vayan soltando poco a poco, time release en inglés. Así que la lluvia no los lava y las emisiones son mucho menores y la cantidad de fertilizante se utiliza de una manera mucho más eficaz. Otra estrategia también es el uso de fertilizantes naturales como boñigas o residuos de otras actividades y árboles fijadores de nitrógeno. Y la próxima. Y una estrategia bastante, digamos, tradicional, pero innovadora, consiste en utilizar residuos de biomasa, por ejemplo, si seguimos utilizando el café como ejemplo, las podas del café que producen mucha leña, esa leña se puede convertir en carbón vegetal y este carbón se muele y se mezcla con el suelo. Esto resulta en una mejora considerable en la capacidad de absorber agua y nutrientes, a la vez que duplica la capacidad de almacenar carbono en el suelo. La próxima. Esto es muy importante porque debemos pensar no solo en el carbono que está sobre la superficie, dígase un árbol o un manglar, pero también en el carbono que está bajo la tierra, en las raíces y en el suelo mismo. El café ha tenido un gran avance en esta área y para darles un ejemplo, la transnacional cafetera ILI, que es una de las más grandes del mundo, se comprometió a llevar a todos sus suplidores a la carbono neutralidad para el año 2034, basada en una estrategia fundamentalmente de recarbonización de suelos. Esta es una, digamos, tecnología bastante tradicional, pero que se puede aprovechar hoy día para obtener mejoras en la capacidad de absorción de carbono en los suelos y por tanto la reducción de emisiones en la agricultura. Entonces, estos han sido 3 ejemplos de estrategias que podemos usar para que la reactivación a largo plazo sea más verde, reduzcamos las emisiones y cumplamos con los compromisos de descarbonización que adquirió el país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Álvaro, por su... Muchísimas gracias, don Álvaro, por su intervención y por darnos una visión estratégica acerca de cómo el sector agrícola podría actuar para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y así ayudar a estabilizar la dinámica climática del planeta a través de estas 3 áreas que usted desarrolló durante su presentación: energía renovable, el uso eficiente de agua y agroquímicos y la recarbonización de los suelos. De acuerdo con la dinámica del evento, vamos a darle la palabra a Irene García de la Municipalidad de Curridabat, a quien ya presenté anteriormente. Ella, igual que don Álvaro, va a tener
15 minutos máximo de tiempo para brindarnos su exposición y compartir la experiencia que han desarrollado en la municipalidad con lo que ellos llaman ciudades dulces. Adelante, Irene, por favor. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Bueno, muchísimas gracias por este espacio, gracias por la invitación y por la presentación. Yo les voy a contar la historia de Ciudad Dulce, una visión inspirada en la naturaleza. Esta historia es la conexión de muchas historias de funcionarios municipales, historias de un partido político que ha hecho un esfuerzo durante muchos años por tener continuidad para poder lograr que esta visión se lleve a cabo. Es mi historia y es la historia de los ciudadanos, sobre todo de Curridabat, que han sido inspirados por esta visión desde el inicio, aun cuando todavía no podían entender muy bien de qué se trataba. Pero sobre todo, quiero decirles que detrás de lo que les voy a presentar ahora, que es bastante teórico y filosófico, hay historias de experiencias reales de los ciudadanos que se viven todos los días en el cantón de Curridabat, historias de alegría, de compartir en parques, historias de ciudadanos solicitándonos las composteras municipales para darle un uso y una utilidad a los residuos orgánicos. Hay historias de comunidades que se están conectando a través de nuestras huertas orgánicas y nuestras huertas urbanas, ¿verdad? Hay historias de un centro de inteligencia en biodiversidad que se está construyendo en este momento en Curridabat. Es decir, lo que quiero decir es que nosotros nos hemos enfocado en mejorar e impactar la experiencia real de los ciudadanos. Esa que vivimos todos los días cuando salimos de nuestra casa a trabajar, a estudiar, ¿verdad? A cualquier cosa. Y esto es lo que quiero decirles con mucho orgullo, que hoy podemos hablar de experiencias reales. Desde hace muchos años, gracias a la continuidad de un gobierno local que se ha preocupado por tener una visión de planificación territorial, Curridabat ha venido llamando la atención y esforzándose por hacer proyectos que, como les decía, impacten la experiencia real de los ciudadanos, y desde hace muchos años, más de 12 años, se venían generando una serie de proyectos para mejorar los parques de Curridabat. Inclusive hace algunos años generamos un plan regulador que fue muy innovador a nivel país, sigue siendo muy innovador y que ganó un premio mundial en el 2012-2013, porque queríamos mejorar la experiencia del peatón a la par del automóvil, ¿verdad? Y darle una priorización al peatón frente al automóvil, y empezamos a hacer una serie de mejoras gracias a este plan regulador. Sin embargo, en aquellos años todavía no hablábamos de una visión. ¿Y por qué una visión es importante? Bueno, a pesar de que en los gobiernos podemos tener proyectos muy innovadores, es importante que los proyectos respondan, las iniciativas respondan a una visión de ciudad. La razón por la cual muchas ciudades de Latinoamérica son un poco como San José, ¿verdad? Bastante desordenadas y poco planificadas, tiene que ver precisamente con eso, con la falta de planificación urbana, con que nos preguntemos los ciudadanos y también los gobiernos y los líderes hacia dónde es que queremos que vaya esta ciudad, ¿verdad? Y difícilmente, si no nos lo planteamos, planificamos y actuamos al respecto, vamos a lograr tener la ciudad que queremos ver, ¿verdad? Entonces, las ciudades más vivibles, más disfrutables, más caminables, más lindas del mundo han hecho grandes esfuerzos en relación a la planificación urbana.
y saben cómo va a ser su ciudad, ¿verdad? En 5, 10, 15, 20 años, corto, mediano y largo plazo. Y yo creo que todos, bueno, los seres humanos y los ciudadanos de una ciudad tenemos derecho a saber en dónde estamos viviendo y hacia dónde va la ciudad donde estamos viviendo, ¿verdad? El lugar donde vivimos es muy importante y por lo tanto debe ser planificado como tal. Entonces, en aquellos años, cuando ya veníamos haciendo estos proyectos y estos esfuerzos, nos planteamos cuál queríamos nosotros y los ciudadanos, el gobierno local, los funcionarios, que fuera la visión de ciudad para Curridabat. Y nos preguntamos cómo puede una ciudad añadir valor al planeta en lugar de sustraerlo. Esa fue la pregunta básica que nos hicimos para poder determinar qué era lo que queríamos de esta visión. Históricamente, América Latina ha importado modelos de desarrollo que no corresponden ni a su realidad ni a sus necesidades como región, ¿verdad? Hemos imitado modelos de desarrollo de ciudades como París o Roma. Y bueno, estos modelos tradicionales se nos han quedado atrás ante los desafíos globales que estamos viviendo, ¿verdad? Como la adaptación al cambio climático, que es el tema del día de hoy, la seguridad humana, la equidad, la salud mental, que es tan importante, y ahora vamos a hablar un poco sobre eso. Y pensamos que ante estos retos era necesario que nosotros definiéramos un modelo de ciudad basada en los recursos naturales que son, es la base de nuestra prosperidad. En realidad, en las ciudades latinoamericanas nosotros no contamos con recursos económicos como cuentan ciudades como París, ¿verdad? A ese nivel, pero sí contamos con una gran cantidad de recursos naturales. Ahí está la prosperidad y la base del futuro de las ciudades como Curridabat, ¿verdad? Que son ciudades pequeñas y medianas, como la mayoría de las ciudades del mundo. Que esto es importante. La mayoría de las ciudades del mundo no son ciudades grandes, sino que son ciudades pequeñas y medianas. Ante estos retos, ¿verdad? Como les mencionaba, pensamos que era necesario adoptar un modelo que considerara las necesidades y oportunidades de cada uno de los seres o ciudadanos que coexistían en el escenario urbano. Y este modelo de ciudad debería, tomamos la decisión en aquel momento, eliminar el antagonismo que existe entre ciudad y naturaleza en Latinoamérica y en Costa Rica. Como ustedes sabrán, o para los que no saben, Costa Rica es conocido y reconocido como un país marca esencial Costa Rica, ¿verdad? Nos hemos diferenciado muchísimo por nuestras áreas de conservación, nuestros parques nacionales, nuestras políticas ambientales en términos generales. Sin embargo, seguimos viviendo un fuerte antagonismo entre las ciudades y la naturaleza, entre el área urbana y el área rural, ¿verdad? Entre las playas y una ciudad como Curridabat, por ejemplo, ¿verdad? Y nosotros nos propusimos esto, eliminar ese antagonismo que hay entre ciudad y naturaleza. Decidimos que el centro de esta visión debía ser la biodiversidad y deberían ser precisamente los servicios ecosistémicos. Y por lo tanto pusimos a la abeja nativa, el colibrí, el murciélago y la mariposa como nuestra pandilla dulce, que le llamamos, y estamos convencidos de que los servicios que nos ofrecen los polinizadores para nuestra calidad de vida y nuestro bienestar no podrían ser pagados por ninguna municipalidad en el mundo y son los mayores y mejores servicios que podríamos ofrecer como municipalidad a los ciudadanos de Curridabat. Yo les voy a contar en el tiempo que me queda un poco sobre esta visión, en qué se basa esta filosofía, las 5 dimensiones y las experiencias que planteamos para lograr llevar a cabo todo lo que hemos logrado llevar a cabo en la ciudad. Nosotros planteamos a la biodiversidad como el eje central y principal e inspiracional de esta visión, ¿verdad? Por eso la podemos ver ahí en verde encima de las demás, y esto básicamente quiere decir que si nosotros buscamos soluciones basadas en la naturaleza y que si nosotros nos basamos en mejorar
y aumentar las condiciones para que los polinizadores vivan en la ciudad, nosotros, todos los seres humanos y demás seres, vamos a tener calidad de vida y bienestar. Creo que cada día estamos más claros que el bienestar de todo tipo, y ahora lo vamos a ver, no puede ser posible sin que sea de la mano de la naturaleza. Después nos planteamos la dimensión de infraestructura y básicamente aquí lo que queríamos era replantear la relación entre la infraestructura y la naturaleza. Las ciudades de Latinoamérica, incluyendo San José y Costa Rica, se han venido desarrollando sin ningún respeto por la naturaleza. La naturaleza se ha tenido que adecuar a la infraestructura y no al revés. Lo que nosotros planteamos con esta dimensión es que la infraestructura debe adecuarse a la naturaleza. Y con esto me refiero, ¿verdad?, a estas ciudades grises donde no vemos verde por ningún lado y siempre vemos a la naturaleza tratando de salir, ¿verdad?, y tener el lugar que le corresponde, ¿verdad? Luego tenemos la dimensión del hábitat, y el hábitat es muy interesante porque tiene que ver mucho con planificación urbana, y es cómo nosotros ordenamos todos los elementos que hay en la ciudad. Y con esto les hablo desde una parada de un bus, ¿verdad? Parada del bus o un poste eléctrico o una acera dulce, como le llamamos nosotros a las aceras en Curridabat. ¿Cómo ordenamos todos esos elementos de forma tal que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades de acceso y de beneficiarse de esos elementos que hay en la ciudad para mejorar su calidad de vida y tener una experiencia digna, ¿verdad?, de un ciudadano? Luego les hago la pregunta aquí, ¿verdad? Y yo me hago la pregunta que nos hicimos hace algunos años, bueno, pero ¿quién es ciudadano de Curridabat y quién no? ¿Para quién queremos nosotros ordenar todos estos elementos que hay en la ciudad? Y ahí viene la dimensión de la convivencia, y es donde nosotros hace algunos años declaramos que los polinizadores eran realmente ciudadanos de Curridabat y que nosotros tenemos la responsabilidad de mejorar la vida, digamos, las condiciones de estos polinizadores, así como las mascotas, también las personas inmigrantes, que tenemos muchísimos inmigrantes en Curridabat, sobre todo en el distrito de Tirraces. Hay gente que todavía se pregunta en el mundo si una persona que alquila es un ciudadano de Curridabat o de cualquier ciudad. Para nosotros una persona que alquila es un ciudadano de Curridabat. Una persona que pasa a Curridabat es un cantón de paso, ¿verdad? Es un cantón donde muchísima gente pasa, donde muchísima gente viene solo a adquirir los servicios que ofrecemos, ¿verdad? Ya sean educativos o de recreación, ¿verdad? Gastronómicos. Y para nosotros todas esas personas que visitan Curridabat y que son parte activa de nuestro ambiente, de nuestra economía, son ciudadanos de Curridabat. Con esto termino con las dimensiones, con la dimensión de la productividad, y es como nosotros ponemos a todas estas dimensiones en conjunto, a trabajar en conjunto, para pasar de ser un cantón que es de los cantones más urbanos, creo que es el cantón más urbano todavía que hay en el país, que depende prácticamente 100% de las áreas rurales. ¿Cómo pasamos a ser un cantón productivo, que se autogenere los alimentos, la energía que necesita, ¿verdad? Porque cada vez, ya hoy en día somos 70% del país, vivimos en zonas urbanas y no podemos seguir dependiendo de las áreas rurales para nuestra supervivencia. Ahora les voy a comentar rápidamente, porque me queda muy poco tiempo, las experiencias que nosotros nos planteamos mejorar en el plan estratégico municipal que estamos ejecutando en este momento en la municipalidad. Nosotros sabemos que hay muchas experiencias que se deben mejorar. Sin embargo, como gobierno sabemos que tenemos que enfocarnos, ¿verdad? Para poder medir, ¿verdad?, que realmente estamos impactando estas experiencias. En este sentido, nos hemos decidido a mejorar la experiencia de la gota de agua, el balance hídrico urbano, la experiencia de la lombriz de tierra
Y esto tiene mucho que ver con la fijación de carbono en el suelo y con el suelo, que es uno de los recursos menos valorados en las ciudades y que definitivamente es un recurso invalorable, ¿verdad?, para el bienestar. El tema de la movilidad urbana sostenible, ¿verdad?, es muy importante. Cómo tener acceso a opciones de movilidad sostenible, diferentes opciones, y que nosotros podamos elegir y lograr tener acceso a los lugares deseados, a los lugares que queremos llegar. El tema de la confianza en el lugar habitado. Nosotros creemos mucho en la apropiación del espacio público. Trabajamos de la mano con el gobierno central para el tema de policía, digamos, o el tema de seguridad. Sin embargo, tenemos la misión de que cada vez los espacios de Curridabat sean más habitables, sean más disfrutables, más iluminados con iluminación solar, y creemos, y según la experiencia de otras ciudades del mundo, que solamente cuando estos lugares estén ocupados por los ciudadanos a través de espacios de compartir, de cultura y demás, los lugares pueden llegar a ser seguros. Luego tenemos la experiencia del bienestar mental, que es sumamente importante hoy en día, y que les quiero contar que esta experiencia la hemos trabajado fuertemente. Inclusive tenemos una encuesta de felicidad en Curridabat. Nosotros creemos que la felicidad es el indicador de progreso social más democrático que hay, ¿verdad? Hoy en día ya no se habla de indicadores de progreso social relacionados con la educación, relacionados con el ingreso económico, relacionados con otro tipo de aspectos que sabemos que tienen una injerencia y son importantes. Sin embargo, no son determinantes para la salud mental y la felicidad, sino que hay otros aspectos. Esto es muy importante porque ya a nivel mundial se reconoce que esto es así y que estos aspectos además son medibles, ¿verdad? Antes se creía que eran sumamente subjetivos, pero hoy en día instituciones como el London School of Economics, que son en materia de economía, digamos, son referentes, nos dicen hoy, o el World Happiness Report, por ejemplo, que son encuestas de felicidad y que podemos comparar con muchas ciudades del mundo, nos dicen que esta debería ser la meta, la felicidad, digamos, de todos los gobiernos locales. Al final, creo que los gobiernos nos hemos alejado muchísimo de lo que realmente impacta a las personas, y yo creo que la felicidad es lo más importante y por lo que deberíamos trabajar en los gobiernos. Para esto, el bienestar mental es sumamente importante, la alimentación consciente es sumamente importante, ¿verdad? Somos lo que comemos, definitivamente. Las investigaciones científicas nos llevan hacia ahí. Y entonces esto lo trabajamos en la municipalidad, así como las relaciones de calidad. Por más extraño que parezca, tener alguien con quien contar en los momentos difíciles es un determinante científicamente comprobado de la felicidad y la satisfacción de las personas. Así como el contacto con la naturaleza. El contacto con la naturaleza en las ciudades es cada vez más importante. Y hay muchísima información científica que lo verifica, así como el ejercicio físico divertido, que yo creo que todos sabemos que tiene mucho que ver y está muy relacionado con el tema de la felicidad. Yo creo que ya me pasé mucho del tiempo. Esta es una frase que nosotros utilizamos mucho, que dice: en cada casa un jardín colorido, es nuestra visión, en cada calle un corredor biológico y en cada barrio un ecosistema. Eso es lo que nosotros trabajamos todos los días. No sé si puedo cerrar con un video o no. No sé si. Dale. Sí, ok. Irene, sí, adelante, por favor. Ok.
Excelente, muchísimas gracias Irene por compartir el conocimiento y todo este modelo estratégico que ustedes están desarrollando a través de la Municipalidad de Curridabat. Creo que es un modelo sumamente innovador y digno de replicación en muchas otras ciudades. Colegas y amigos todos, a partir de este momento hemos terminado el periodo del webinar donde nuestros expertos, don Álvaro Maña y doña Irene García, han compartido su conocimiento a través de presentaciones. Voy a procurar mantener una conversación con ellos acerca de sus presentaciones, de sus experiencias. Y mientras tanto, nuestros colaboradores de la Unidad de Gestión de Conocimiento del CATI siguen recopilando las preguntas que ustedes nos han ido dejando en el chat y vamos a tener un espacio suficiente para poder contestar con gran lujo de detalle esas preguntas en unos minutos. Voy a darle un chancecito a Irene para que se refresque la garganta y voy a empezar con las preguntas para don Álvaro. Ya lo veo acá activo en el video. Permítame solamente un segundo. Perfecto, para activar aquí mi pantalla. Don Álvaro, muchas gracias nuevamente por su presentación. Tengo para usted una pregunta que creo que en realidad está dividida en tres partes. Y es que usted mencionó en su presentación, y todos quizá hemos escuchado acerca del uso exorbitante de agroquímicos per cápita que tenemos en Costa Rica. Y además de los problemas en salud, sabemos que hay una gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que están asociadas a su uso. Principalmente los gases nitrogenados que usted mencionó son de un potencial de calentamiento muchas veces mayor que el CO2. En su opinión, ¿qué ha impedido que Costa Rica ponga un límite a esa malsana práctica agrícola? ¿Y qué pasos específicos recomienda usted que deberíamos tomar para reducir su uso? ¿Dónde están estos puntos de fricción para resolver esta problemática que ya lleva décadas en el país? Sí, bueno, por ejemplo, si nos enfocamos en el café, que se ha estudiado bastante, uno de los problemas es que los cafetaleros sobrefertilizan para tratar de obtener más productividad, pero a la vez tienen mayores emisiones de nitratos que se convierten eventualmente en óxido nitroso. Entonces, esto lo ha venido estudiando el café desde hace mucho tiempo porque ellos estudian el nitrato en las aguas subterráneas. Por ejemplo, en los acuíferos de Colima, y ahí se puede medir el hecho de que los nitratos terminan en las aguas subterráneas. Y también en la emisión de óxido nitroso. Entonces, lo que se puede hacer es tratar de optimizar el uso de estos fertilizantes y agroquímicos en la medida en que se pueda sustituir por orgánicos, muchísimo mejor, como en el ejemplo del café tradicional, en donde se sembraban árboles nitrogenados para suplir parte de las necesidades. Ha habido varias preguntas sobre el café carbono neutral y las nuevas tecnologías en café. Ahí pues el CATI ha producido variedades que son más resistentes a la lluvia, también variedades más resistentes a enfermedades y de muy alto valor, como el café geisha, que se vende a cientos de dólares la libra.
Todo el café, hay toda una tendencia en café a producir café de muy alta calidad en pequeñas parcelas para venderlo en subasta. Y entonces mucho de ese café es orgánico y tiene que tener trazabilidad, saber cuándo se plantó, cómo se fertilizó, etcétera, ¿verdad? Todo eso está aconteciendo. Y había varias personas interesadas en eso. Por ejemplo, una pregunta específica que me hacen que no puedo contestar es cuál es la huella hídrica de una taza de café en Costa Rica. Pero estoy seguro que en mi café o los expertos de CATI tal vez nos pueden ayudar con esa pregunta de Oscar Falconi en Ecuador. Yo no sé si tenemos tiempo de, digamos, de contestar algunas de las preguntas que ha habido sobre recarbonización ahora, Miguel, o más adelante. Don Álvaro, en principio quisiéramos tener una discusión uno a uno entre Irene, usted y yo, y posteriormente entonces estamos recopilando las preguntas del público, posteriormente podríamos empezar a contestar esas. Ya veo aquí en los diferentes pantallas y chats que estamos acumulando. Mi pregunta, don Álvaro, para usted era realmente ¿dónde están esas barreras de implementación para reducir el uso de agroquímicos, fertilizantes, pesticidas que producen gases de efecto invernadero en el sector agropecuario en el país? Si usted nos pudiera aclarar esa duda, por favor. Bueno, la barrera fundamental es que no hay un mercado para esa reducción de emisiones. Si nosotros tuviéramos un incentivo para que el cafetalero sea más eficiente, pagándole por las emisiones que él evita, entonces se podría, digamos, crear en el sector cafetalero. Ya esto está sucediendo solo porque el cliente lo demanda, ¿verdad? Pero una de las barreras principales que tenemos en Costa Rica es que el único mercado de emisiones o de secuestro de carbono es el mercado forestal del gobierno de FONAFIFO, pero no hay en el campo agrícola un programa similar en donde se pudiera intercambiar las emisiones y el ahorro de emisiones tuviera un valor real para el productor. Esa es la barrera principal. Me queda claro, sí. Quisiera apuntar muy brevemente que estoy muy de acuerdo con los planteamientos que hace Irene y me parece muy interesante todo lo que ella plantea y todo lo que ha logrado en Curridabat. Muchas gracias, don Álvaro, muchas gracias. Podríamos seguir, tal vez más adelante podemos seguir hablando acerca de los incentivos. Y tal vez esto se relaciona con una pregunta que tenía yo para Irene en términos de las respuestas políticas que han recibido ustedes por parte de otras municipalidades y el gobierno central frente a esta propuesta que pues, yo podría decir es una propuesta de transformación radical del medio urbano que ustedes están planteando. ¿Cómo se percibe esa iniciativa de transformación tan dramática que ustedes están planteando dentro del país, de nuestro país? Bueno, primero que todo, muchas gracias, don Álvaro. Para mí, compartir con ustedes este webinar, la verdad es un honor completamente. Bueno, pues yo creo, vamos a ver, una de las experiencias que nosotros queremos mejorar es la experiencia de la gobernanza. Y yo creo que tiene mucho que ver con esto que estás mencionando. Nosotros hacemos una diferenciación importante entre competencia y capacidad. En este país tenemos serios problemas de hacer esa diferenciación, digamos, de competencia y capacidad. ¿Por qué? Porque a los gobiernos locales se nos quita o no tenemos la competencia, digamos, de manejar o administrar el territorio de una forma integral.
¿verdad? Y esto tiene mucho que ver con la existencia pues, de los ministerios, ¿verdad? De la sectorización, digamos, del gobierno que pues no nos permite a nosotros manejar temas como zonas de protección de los ríos, temas como la educación, que es tan importante. Cada vez que nos metemos en temas de salud, por ejemplo, en temas de salud mental, que para nosotros, bueno, científicamente comprobado, los gobiernos locales tienen mucho que ver con la salud mental de los ciudadanos. El Ministerio de Salud, pues ya como que dice, no, no, ese es tema nuestro, ¿verdad? No es tema del gobierno local. Entonces, creo que nosotros hemos hecho muchos esfuerzos por acercarnos al gobierno central, ¿verdad? Y tratar de hacer convenios de colaboración, de cooperación. Por ejemplo, les pongo un ejemplo muy interesante. Nosotros creamos un programa de educación que se llama Aula Dulce, donde nosotros proponemos generar como una reeducación, ¿verdad? Para que aprendamos a ser ciudadanos, que es algo que nunca nos enseñaron realmente. Nos enseñan mucho sobre el lugar donde vivimos en este programa que hemos diseñado, que se llama Aula Dulce. Aprendemos sobre política, sobre planificación urbana, sobre economía urbana, sobre ordenamiento territorial, sobre derechos del ciudadano, sobre el derecho a la ciudad, muchísimos temas que yo creo que hemos dejado de lado en la educación de este país y que nosotros creemos que como gobierno local nosotros tenemos mucho que ver con la educación de nuestros futuros ciudadanos. Nosotros presentamos al Ministerio de Educación este programa y el Ministerio de Educación lo ha ido tomando en cuenta y lo está valorando para poder incluirlo dentro del currículum, digamos, del currículum del Ministerio de Educación, ¿verdad? Y este es un ejemplo, digamos, del tipo de acercamientos que nosotros y propuestas que nosotros hemos tenido de forma integral, ¿verdad? Y no sectorizada, ¿verdad? Digamos. Yo creo que hemos tenido, nos han dado como más pelota, así como decimos los ticos, ¿verdad? A nivel internacional, que a nivel nacional, lo cual yo considero que es una lástima, ¿verdad? Y a nosotros nos encantaría, nosotros siempre hemos puesto a la disposición todas nuestras guías, metodologías, nos hemos dado a la tarea de generar productos que sean replicables, ¿verdad? Que sean fácilmente replicables. Y siempre andamos viendo cómo compartimos con otras municipalidades, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que hemos tenido un mejor recibimiento a nivel internacional, ¿verdad? De esta visión que a nivel nacional. No sé si contesté bien o si esa era la pregunta. Sí, esa era en parte la pregunta y siempre pues, la particularidad de que cuando empezamos con algún proceso de innovación, no recuerdo el dicho, pero siempre tendemos a tener más impacto primero hacia lo externo de nuestro país y luego eso como que se devuelve y se va incorporando dentro de los procesos nacionales. Sí. Es una dinámica bastante interesante. Gracias Irene. Voy a seguir con don Álvaro. Quisiera revisitar una parte de su presentación, don Álvaro, donde usted comentó acerca de las oportunidades del sector agroalimentario para incorporar energías renovables y así desligar la producción agrícola de la dependencia tradicional que ha tenido con los combustibles fósiles. Una de las opciones que usted mencionó como un ejemplo exitoso fue el de las tecnologías renovables. Y quería preguntarle a usted qué esfuerzos hay que hacer para que esas tecnologías sean más ampliamente adoptadas en nuestros países. Me da la impresión, personalmente pienso que como que nos hemos quedado relegados un poco a nivel de pilotajes, de experiencias, pero no hemos llegado a una economía de escala en la implementación de estas tecnologías alternativas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, la penetración de estas tecnologías se está dando en todo el mundo y
digamos, la reducción en los costos de producción de energía eólica y de energía solar son impresionantes y son ya más competitivos que la energía fósil. Pero el problema es la regulación y la regulación sobre cómo interconectarse o no interconectarse a la red. Y en última instancia, qué precio me van a pagar a mí por la energía que yo entrego a la red y qué precio le voy a pagar yo a la empresa eléctrica. En Costa Rica nos ha tomado algún tiempo llegar a un acuerdo, pero creo que ya hay un reglamento aprobado que permite a las empresas y a los usuarios convertirse también en productores. Porque la idea moderna no es de que yo solo le compre energía a la empresa eléctrica, sino que yo también le puedo suministrar energía a través de energía renovable, a través de energía hidroeléctrica, solar, eólica, y que si yo tengo un exceso de energía, lo puedo aportar a la red y cuando necesito, la red me compensa. Eso es, si lográramos un sistema de esa naturaleza, se daría una inversión privada mucho más grande de lo que se ha dado hasta ahora, pero ya esto está sucediendo en Costa Rica en gran escala y como les mencionaba, el beneficio de la EOA, vi recientemente una historia sobre ellos y muchos otros beneficios están invirtiendo en tecnología solar para reducir su factura eléctrica y ser coproductores. Es muy importante también el tema de tratamiento de los desechos, la biomasa, ver los desechos como una fuente de energía y a través de los procesos anaeróbicos de fermentación producir metano y utilizar el metano para que no sea emitido a la atmósfera. Esa es otra de las opciones que tenemos. Muy bien, muchísimas gracias, don Álvaro. Irene, vieras que un comentario que usted hizo durante la presentación me llamó muchísimo la atención. Creo que contrasta paradigmas que tenemos instalados desde hace muchísimos años en la sociedad. Usted mencionó un antagonismo entre ciudades y naturaleza. Es curioso, porque hay grandes grupos de pensadores que proponen que los humanos somos obviamente parte de la naturaleza. Y me preguntaba por dónde empezamos para convertir nuestras ciudades tradicionales en estas ciudades dulces, resilientes y que no que integren, sino que reintegren humanidad y naturaleza. Al inicio de su presentación usted nos habló de un antecedente de gobierno local, de un partido político, de una iniciativa que surgió como muy orgánicamente. Pero ¿cómo podemos tomar esa experiencia para darle la vuelta realmente a ese paradigma y buscar mejor vida en la ciudad? Sí, sí, realmente yo creo que desde la época de la conquista, ¿verdad? Desde que comenzaron como las primeras versiones de ciudad, desde ahí, y este es un ejemplo muy interesante, en la ley de las Indias, ¿verdad? Que era donde se especificaba cómo tenía que ordenarse el pueblo, el barrio, digamos, en aquellos momentos, se ponía al río como el lugar donde iban las inmundicias, ¿verdad? Así era como se definía en la ley de las Indias y yo creo que a partir de ahí estamos mal, ¿verdad? A partir de ahí empezamos con un problema pues, con solo esto, ¿verdad? Pensar que el río era el lugar donde que se llevaba la basura, ¿verdad? Y yo creo que al día de hoy nos ha costado cambiar muchísimo ese paradigma. Yo creo que la falta pues de carreras inclusive, ¿verdad? En este país,
para estudiar planificación urbana, urbanismo y demás, es un tema importante, ¿verdad? Yo creo que es un tema que pocas personas se han dedicado a estudiar, digamos, en este país a profundidad, pero además yo creo que bueno, que también el largo plazo, ¿verdad? Las ciudades no se cambian en 4 años, ¿verdad? Y yo creo que eso es un tema político que yo creo que tenemos que enfrentar como país y que la ciudadanía sobre todo tiene que empoderarse, ¿verdad? Yo siempre hago el llamado a las votaciones, municipales, ¿verdad? Que menos de un 30% de los ciudadanos de un cantón van a votar el día de las... casi nadie lee los planes de gobierno, digamos, de un cantón. Muy pocas personas, digamos, van a un consejo municipal a exponer las ideas, ¿verdad? De todo esto. Yo creo que hay mucha información científica clara de cómo tenemos que hacer para planificar las ciudades, ¿verdad? Hoy en día, Ciudad Dulce no necesariamente es la visión para todas las ciudades, pero yo creo que sí hay algo claro, es que solo podemos resolver estos temas, incluyendo el COVID, que estamos viviendo, digamos, estos retos a través de soluciones basadas en la naturaleza. Yo creo que ya tenemos suficiente información y siempre y cuando nosotros le demos el lugar que se merecen los servicios ecosistémicos, digamos, en el planeamiento o en la planificación urbana, yo creo que vamos a llegar al lugar donde queremos llegar en términos de bienestar, que es lo que nos debería de importar. Miguel, si Adelante, pudiera adelante. participar acá, yo concuerdo con Irene y dándole una respuesta específica a tu pregunta, ¿por dónde empezar? Empecemos por las cuencas, ríos, que son la vía natural de contacto con la naturaleza. Bueno, la ley pide 50 metros de los ríos deben protegerse, etcétera. Dichosamente, en el área metropolitana de San José, las cuencas tienen esa cobertura forestal, pero el problema ha sido que, como apuntaba Irene, el nivel de contaminación de los ríos no permite su uso, no permite cualquier otro uso que no sea de cloaca abierta. Entonces, ahora que estamos creando digamos, esta nueva visión que, por cierto, de San José, que se llamaba don Eduardo Jenkins, y él por muchos años trató este proyecto de restauración de la cuenca del río Torres y convertirla en un corredor verde, como se ha hecho ahora. Pero eso tiene que venir acompañado con empezar a limpiar desde la cuenca alta todos los desechos que se le tiran a los ríos. Y en eso las municipalidades tienen un papel fundamental, porque es a nivel local que hay que controlar ese problema y crear conciencia y obligar a los contaminantes a que pongan plantas de tratamiento o que busquen alternativas. Pero tiene que venir la limpieza de los ríos con la integración de parques naturales, todo esto que tenemos que hacer. Sí, tal vez ahí agregarle a lo que dice don Álvaro, que en ese sentido el plan regulador de cualquier ciudad es súper importante, ¿verdad? Y los reglamentos ambientales que acompañan de forma específica a esos planes reguladores, ¿verdad? Yo creo que sin un buen plan regulador que ponga la biodiversidad y la naturaleza en el centro, es muy difícil, digamos, avanzar. Entonces es una forma
de empezar. Muy interesante estas perspectivas. Me hace pensar la réplica de don Álvaro a la respuesta que diste. Me hace pensar acerca de la integración entre ambientes urbanos y rurales. Creo que una pregunta doble para ustedes es, bueno, estamos hablando de transformaciones tanto en el sector agrícola como en el sector urbano. Y desde el punto de vista agrícola, dentro de esa transformación que necesitamos hacer en este sector, ¿cómo balanceamos la producción de pequeña escala con las grandes industrias que tenemos en este momento, para que aseguremos al mismo tiempo la adecuada participación y distribución de beneficios económicos hacia los pequeños agricultores? Y para Irene, de la mano con esto, es cómo el sector urbano podría ser parte de esta transformación y promover la participación de estos pequeños agricultores desde la ciudad hacia el campo, y tratar de integrar ambas iniciativas. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Sí, bueno, tal vez ahora con la pandemia se han interrumpido las cadenas agroalimentarias. Por ejemplo, los agricultores o los productores de leche de Santa Cruz de Turrialba están trabajando con el CATIE para tratar de buscar un mecanismo de comercialización alterna para instalar una planta para producir quesos, porque de pronto, cuando no había demanda, el precio de la leche bajó un 50%. Entonces, yo creo que una de las cosas importantes que podemos hacer es tratar de desarrollar mecanismos alternos que pongan al productor en contacto con el consumidor de una manera más directa. De manera que, por ejemplo, vi también un ejemplo interesante de los productores de hongos que se quedaron de pronto sin clientes porque los hoteles estaban cerrados y los restaurantes, y entonces montaron una cadena a través de las redes sociales de ofrecerle hongos a la gente y llevárselos a la casa. ¿Verdad? Entonces creo que hay mucha creatividad que se puede utilizar, porque entre menos tengamos que transportar los alimentos y entre más cercanos y más frescos sean, más sanos van a ser y van a tener menores emisiones, ¿verdad? Entonces yo soy un gran creyente en la agricultura urbana, en utilizar todas las áreas verdes posibles de una manera que promueva la biodiversidad y también promueva la producción de alimentos. Irene, ¿vos qué opinas al respecto? Y voy a tirar voy a arreglar la cancha un poquito. Aparte de lo que les pregunté, y tal vez desde la perspectiva urbana, este último comentario de don Álvaro acerca de promover biodiversidad y productividad y aprovechar áreas verdes. Se ha hablado también que dentro de las ciudades se pueden tener granjas construidas dentro de edificios, y he escuchado, nunca las he visto, que en algunas ciudades de primer mundo inclusive están rehabilitando edificios que antes eran industrias o fábricas y que han permanecido desocupados por muchos años, y están encendiendo luces LED y haciendo gigantescos invernaderos en mitad de la ciudad. Son edificios granja. Entonces, ¿cómo balanceas vos esta visión de naturaleza, humanidad, de reintegración de naturaleza, humanidad que estábamos conversando hace un momento? La perspectiva de don Álvaro de aprovechar áreas verdes, la filosofía que ustedes tienen, también con esta nueva forma tecnológica de producir alimentos en la ciudad. Creo que ya compliqué la pregunta inicial con varias más. Ok, varias cositas. Yo, bueno, sumando a lo que dice don Álvaro y retomando un poco el tema de nuestro centro de inteligencia territorial en biodiversidad que estamos construyendo en Curridabat, básicamente eso es un vivero
¿verdad? Municipal, donde nosotros vamos a poder producir las plantas nativas que nosotros hemos identificado y que son parte de nuestro catálogo de plantas nativas o naturalizadas, digamos, ahí don Lenín me diría, o naturalizadas, son plantas que nosotros no encontramos. Hay algo muy importante que es que el mercado tiene que volver a acomodarse, ¿verdad? Y por eso nosotros hemos luchado un montón por años para poder tener este vivero y nosotros poder facilitar, digamos que plantas que los ciudadanos ni conocen a veces y ni conocemos, ¿verdad? Puedan volver a ser resembradas tratando de, pues, de imitar las zonas de protección de los ríos, ¿verdad? Que don Álvaro mencionaba también, que es el estado, digamos, natural o ideal, ¿verdad? Al que deberíamos de ir como regresando, tomando en cuenta siempre que somos una ciudad, ¿verdad? Que no somos un parque nacional, también, lastimosamente. Y yo creo que ahí, bueno, en ese centro de inteligencia territorial, nosotros lo que andamos buscando es poder demostrar ahí todas nuestras soluciones basadas en naturaleza, digamos, o lo que nosotros hemos llamado nuestra tipología de infraestructura verde, tanto para edificios, ¿verdad? Para pequeñas huertas, que ya tenemos varias, ¿verdad? Las aceras dulces, que nosotros hemos optado por la cobertura vegetal y hemos eliminado el zacate, ¿verdad? Estamos imitando la mala hierba, digamos, que no es nada mala realmente. Todo esto, ¿verdad? Y, por ejemplo, los techos verdes, todas estas soluciones de infraestructura verde, digamos que nosotros queremos que estén ahí en ese vivero. Inclusive hemos pensado en la posibilidad de tener un centro de transferencia, bueno, en realidad sí lo vamos a hacer, un centro de transferencia de abejas, donde nosotros vamos a poder recibir las colmenas, digamos, de la gente de las casas, digamos, de Curridabat. Un ejemplo de cómo nos conectamos con el sector agrícola, digamos, del país, es que estas abejas que nosotros vamos a recolectar, las vamos a transferir a las fincas de los agricultores que venden en nuestras ferias, digamos, en la feria orgánica, en la feria del agricultor, en Curridabat. Y quién quita que a la larga una cajita de fresas, digamos, que se produjo a partir de esos polinizadores que nosotros entregamos, termines llegando de vuelta a través de economía circular, ¿verdad? A la casa de un ciudadano de Curridabat que era el que tenía esta colmena, digamos, inicialmente, ¿verdad? Yo creo que estamos haciendo una serie de videos de cómo empezar, digamos, un vivero forestal en una ciudad con plantas nativas, los primeros 10 metros cuadrados, por ejemplo. Es un lugar grande, pero también estamos poniendo ahí la experiencia que hemos tenido con las huertas urbanas. Y igual como decía don Álvaro, nosotros nos imaginamos Curridabat regenerado, digamos, y sembrado en todo lado, ¿verdad? En todo lado donde sea posible. Exacto. Y basados en datos, en los datos que precisamente el CATIE nos ha ayudado a tener, ¿verdad? Para saber dónde tenemos que priorizar, ¿verdad? Dónde es más importante empezar a regenerar ahorita, digamos, y todo el tema de conectividad funcional y todos estos datos que sirvan para tomar decisiones políticas. Eso es lo que... Y bueno, ver cómo nos seguimos enlazando con el sector agrícola. Nosotros tenemos la idea de producir miel de ciudad, miel de Curridabat, ¿verdad? En la zona de Tirraces, que es donde más hay espacio, ¿verdad? Para producción. Y estamos dándole todas esas metodologías, ¿verdad? Cada vez generamos más guías prácticas para los desarrolladores, ¿verdad? Para ver cómo hacen para en sus edificios involucrar todas las políticas del plan regulador, ¿verdad? Por ahí va. Una idea muy linda que ustedes tienen es el colibrí. Curiosamente,
el símbolo de los Reyes Mayas no era el famoso jaguar, sino el colibrí. Y el colibrí es un polinizador muy importante. Bueno, yo tengo el gusto de contar con una finca en el Braulio Carrillo, La Par, donde tenemos 16 especies de colibríes. Wow. Y conozco, por ejemplo, de una profesora de la UNAM que tiene un programa de comederos de colibrí urbanos en la Ciudad de México. Si uno se podría imaginar, bueno, en la Ciudad de México no puede haber mucha biodiversidad, pero sí la hay. Y la podemos promover y digamos, ustedes podrían, ya que tienen el símbolo del colibrí, promover comederos de colibríes. Qué belleza, sí. Claro, maravilloso. Interesantísimo todas las posibilidades que tenemos para traer la naturaleza a la gente y la gente a la naturaleza, ¿verdad? Desde pequeñas iniciativas como esto de los colibríes que menciona don Álvaro, hasta iniciativas yo creo que un poco más formales, más estructuradas y de más largo plazo, que ya son institucionalizadas y se convierten en el corazón del vivir en una ciudad. Irene y don Álvaro, colegas, hemos tenido una conversación muy amena entre nosotros tres, pero debido al tiempo tenemos que pasar al siguiente segmento de nuestra conversación, que es donde ustedes tendrán la oportunidad de responder a preguntas puntuales que nuestros participantes de este webinar, nuestra audiencia han hecho por medio del chat. Entonces, entiendo que ya ustedes recibieron algunas de esas preguntas vía correo electrónico. Entonces, si están listos y quisieran abordar algunas de esas preguntas, adelante. No sé, Irene, si usted quiere empezar con alguna de las preguntas. Sí, estoy revisando, ya voy. Si quieres, yo puedo empezar. Ok, don Álvaro, gracias. Así, hay una serie de preguntas sobre la recarbonización. Una es el valor del carbón vegetal de captura en el suelo, pero cuáles son las emisiones y el uso de energía fósil en la producción de ese carbón. Bueno, si uno toma la leña como producto base, al convertirse en carbón, se pierde el 50% del carbono. Y en el carbón vegetal queda el otro 50%. Pero si uno ve que esa leña se produce de una manera sostenible, entonces las emisiones en realidad son cero. El carbón vegetal no se produce utilizando combustibles fósiles, sino más bien hornos, en algunos casos de ladrillo, en donde se controla la entrada del aire, porque el proceso de carbonización es básicamente una combustión con poco aire. Entonces, desaparece parte de los componentes más volátiles y queda el carbón vegetal. Estas prácticas tienen, digamos, una historia milenaria, creo yo, y hay unas famosas tierras o suelos en el Amazonas que tienen un grado de carbono que solo puede haber sido producido por una recarbonización de suelos. Entonces hay mucha especulación de si esto lo practicaban en el Amazonas como una práctica agrícola sostenible. Alguien me preguntaba que si existe algún manual o compendio de experiencias. De casualidad tengo acá un manual de FAO sobre recarbonización de suelos. FAO y creo que Katy en muchas, digamos, sitios en el Internet están trabajando en esta área.
Y tengo una pregunta de Hernán Andrade de recarbonización de suelos con base en el plan 4x1000. Pero no sé en qué consiste ese plan 4x1000, entonces no le podría contestar directamente. Muchas gracias. Gracias, don Álvaro. Irene, por favor, si ya tienes escogidas algunas preguntas del Sí, público, adelante, por favor. voy a hacer un mix ahí para poder contestar la mayoría. Por Em, supuesto, sí, recibimos muchísimas preguntas y de paso quisiera agradecer a la audiencia por sus intervenciones y aportes también. Gracias. Adelante. ok, hay una de Grace desde Ecuador que me pregunta cuál ha sido el impedimento o la dificultad más grande para aplicar esta estrategia. Bueno, yo creo que una de las dificultades más grandes en general de los gobiernos locales es la continuidad del gobierno. Es difícil, muy difícil hacer algo en 4 años. Por eso es importante el involucramiento de la ciudadanía para demandar o exigir, digamos, a los gobiernos locales que den continuidad a las visiones de desarrollo. En este sentido, también, vamos a ver esta otra pregunta. Ok, una dificultad muy grande es no dificultad tal vez, pero un reto que hemos tenido grande es poder comunicar a la ciudadanía o hacer, tener, vamos a ver, un impacto en la ciudadanía sobre la importancia que tiene alguna información, digamos, científica, poder transformar esa información científica en un lenguaje común donde la gente se siente identificada y puede entender la relación que tiene todo este discurso en su bienestar del día a día, ¿verdad? Tendemos a alejarnos muchísimo de los ciudadanos con el lenguaje, ¿verdad? Y la gente no entiende cómo los planes estratégicos municipales tienen que ver con ellos o tienen que ver con nosotros como ciudadanos. De hecho, los planes estratégicos municipales son muy complicados, no se entienden, ¿verdad? Entonces, eso es un gran reto que hemos tenido, no es nada fácil. Yo siempre hablo, digamos, de preguntas que me hacen en el Consejo Municipal, que cómo es posible que nosotros estemos hablando de abejitas, por ejemplo, o de polinizadores, cuando hay gente en el cantón que todavía no tiene agua potable, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, responder una pregunta así no es sencillo, ¿verdad? A una persona que viene de un distrito con condiciones de vulnerabilidad extremas, digamos, y que tiene problemas que llamaríamos necesidades básicas, que tenemos que saber cómo hacer un link con todo este tema de la naturaleza, ¿verdad? Y la economía, digamos, la economía, las necesidades básicas, qué tiene que ver una abeja con el agua potable, por ejemplo, ¿verdad? Todo esto es un reto enorme, pero que se puede lograr, ¿verdad? Y creo que lo estamos logrando. Vamos a ver otras dimensiones. Ok, me hablan mucho de la participación ciudadana. Esta es una excelente pregunta. Yo creo que, bueno, nosotros en Curridabat nos hemos planteado, hemos generado nuestra propia forma, digamos, de generar proyectos a través de la metodología del design thinking. Y básicamente esto significa que la comunidad tiene que ser parte del diseño de los proyectos o las iniciativas y de la visión, esta como tal. Ciudad Dulce. Entonces nosotros lo que hacemos es conocer realmente la problemática, ¿verdad? El design thinking se enfoca en los problemas, hay otras metodologías parecidas que se enfocan más en las soluciones, pero nosotros conocemos la problemática o digamos, la consecuencia óptima, deseada, que tiene un barrio o las necesidades que tienen una comunidad en específico, y creamos posibles soluciones que después pasamos a probar como prototipos de proyecto. Esto es muy importante porque los gobiernos tenemos la maña, diría yo, en Costa Rica, que me consta, digamos, de gastar muchísimo dinero en proyectos que no sabemos si van a tener un impacto positivo.
en la experiencia de la gente. Entonces, el hecho de aplicar prototipos que puedan ser mejorados y que puedan ser probados con las comunidades para saber si realmente funcionan para mejorar la calidad de vida y demás, sin gastar muchísimo dinero, nos ha permitido, es un poco lento a veces, pero la innovación es así, ¿verdad? Nos ha permitido ir mejorando los proyectos para que cuando nosotros lleguemos a escalar esos proyectos y que se vuelvan servicios municipales, nosotros estemos seguros que eso va a tener un efecto en la comunidad. Nosotros creemos que la separación, digamos que los gobiernos también padecemos mucho de conflictos de intereses, ¿verdad? Los alcaldes deben representar a la ciudadanía y los funcionarios municipales deben servir, ¿verdad? Para cumplir con esos objetivos y pues los alcaldes siempre tienen que estar defendiendo a la comunidad y no a la burocracia, ¿verdad? Eso es una separación de intereses y no debería existir un conflicto de intereses. Yo creo que en ese sentido, si eso se logra dar, el gobierno local siempre va a tener como prioridad la demanda ciudadana y no la oferta. Los gobiernos estamos acostumbrados a generar oferta sin conocer las necesidades de la ciudadanía, sin conocer las experiencias, sin caminar el territorio, sin saber dónde está ubicado un barrio en un mapa, sin usar sistemas de información geográfica, por ejemplo, ¿verdad? Yo creo que una vez que eso se supera y el gobierno local no tiene miedo a decir, pídanme qué es lo que necesitan, ¿verdad? Nosotros tenemos una aplicación que se llama Yo Alcalde. Yo Alcalde significa que cualquier ciudadano puede ser alcalde y cualquier ciudadano nos puede demandar o pedir lo que necesitan a través de esa aplicación. Y nosotros priorizamos nuestro presupuesto y priorizamos nuestras acciones a través de lo que la ciudadanía nos dice a través de esa aplicación. Porque nosotros como funcionarios municipales no podemos ofrecer ni generar oferta, ¿verdad? Sin saber realmente cuáles son las necesidades, porque normalmente nos equivocamos y por eso los gobiernos no avanzan. ¿Verdad? Entonces, yo creo que esto ha sido muy importante para los diseños participativos que hemos hecho. Las experiencias que les comentaba anteriormente se hicieron a través de diseño participativo con el proceso de Design Thinking, o sea, basado completamente en las comunidades. Vamos a ver aquí alguna otra. Tal vez esta pregunta de Milena sobre si nosotros vamos a meter regulación para el sector construcción en cuanto al uso de materiales con baja huella de carbono. Nosotros en el plan regulador que estamos modificando actualmente, finalmente vamos a poder meter mucho de lo que hemos venido trabajando todos estos años y sí, viene regulación muy específica relacionada con el tema de adaptación al cambio climático en términos generales. Luego, vamos a ver. Sí tengo datos que me pregunta Luis Orozco desde Turrialba, que si tenemos datos concretos de las áreas verdes en Curry. Sí, gracias al CATIE, precisamente con el CATIE hemos trabajado varios instrumentos, varios estudios. De hecho, aquí abrí uno donde tengo a los distritos de Curridabat. Nosotros tenemos medido la superficie verde por habitante. Estos datos, de hecho, ya los estamos analizando con el alcalde que recientemente acaba de entrar para tomar decisiones, ¿verdad? Que es para lo que sirven estos datos, saber cuáles distritos, cuáles habitantes de cuáles distritos tienen más superficie verde, ¿verdad? Por habitante. Y ver si nosotros estamos cumpliendo con lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud y con esto podemos priorizar a dónde deberíamos de sembrar, ¿verdad? Más para tener más superficie verde por habitante. Sin embargo, Curridabat es de los cantones que tiene urbanos, que tiene más superficie, que se ha asegurado de tener más superficie verde por habitante a través de los parques. Sí tenemos también, me preguntan, las áreas verdes, tenemos definidas las áreas verdes de Curridabat, definitivamente. Tenemos definidas fincas que nosotros les llamamos esmeraldas, que son fincas que todavía no se han desarrollado en Curridabat, normalmente cafetales arbolados con mucho valor en términos de biodiversidad.
La Universidad de Harvard le llamó en un estudio que hicimos con Curridabat a estas fincas, les llaman esmeraldas, son muy importantes para nosotros en términos de conectividad, entonces las tenemos definidas y las incluimos dentro del plan regulador, aunque sean propiedad privada, ¿verdad? Estamos viendo a ver cómo hacemos ese empate, propiedad privada, conservación, ¿verdad? Y demás, con incentivos y otro tipo de políticas, y también tenemos definido temas de conectividad funcional, los patios, jardines, desde los jardines, inclusive patios, parques, aceras, y cuál es el aporte que tienen en términos de conectividad funcional. Sería la importancia que tienen y la esencialidad que tienen, ¿verdad? Dentro de... valoración de los servicios ecosistémicos, me preguntan. Nosotros tenemos con el CATIE también trabajamos en indicadores de biodiversidad basados en servicios ecosistémicos. Nosotros sabíamos que necesitábamos medir cómo íbamos avanzando con el tiempo, y la verdad es que en Latinoamérica no había nada que nos pudiera ayudar, y intentamos tropicalizar los indicadores de Singapur de biodiversidad, pero al final terminamos haciendo indicadores a la medida para Curridabat sobre biodiversidad, que también ponemos a la disposición para compartir con otras ciudades, y ya está pues tropicalizado porque lo hicimos a la medida y está basado en servicios ecosistémicos, precisamente. Yo creo que me falta como una, nada más. Vamos a ver. ¿Existe información? Ok, en línea. Okay. ¿Existe información en línea donde pueda comprender mejor cuáles son las actividades o infraestructura concretas que dan vida a estos conceptos? Sí, nosotros tenemos varios documentos. En línea hay algunos, pero creo que no están todos en la página web. Pero todo eso está totalmente documentado. Me lo pueden solicitar también por correo, y yo con mucho gusto comparto específicamente estas guías o, ¿verdad?, que necesiten. Ahí les puedo dejar el contacto, y yo creo que esas son las preguntas. Por ahí van. Muchísimas gracias, Irene, y muchísimas gracias, don Álvaro, por recibir las preguntas del público y ampliar con más detalles desde sus perspectivas y experiencias acerca de los temas que hemos tratado. Una de las preguntas que recibimos, en realidad la única pregunta que recibimos relacionada con cambio climático y que yo me atrevo a contestar es, dentro del contexto de esta discusión, es cómo el COVID-19 afectará los procesos o los compromisos, perdón, de reducción de emisión de gases de efecto invernadero, teniendo en cuenta que es muy probable que después de la pandemia se recupere el ritmo de producción y que se dé impulso a industrias y actividades económicas, quizás hasta priorizándolas sobre los temas ambientales. Y yo creo que esta discusión de esta tarde, ya para ir cerrando este espacio, es, yo creo que más bien una perspectiva positiva. Creo que es tenemos que considerar una cuestión de perspectivas y escalas temporales y espaciales de todas estas respuestas climáticas, tanto de mitigación como de adaptación. Y si pensamos que la pandemia del COVID-19 es una crisis global en este momento, en realidad es una gota en una gran piscina de un problema muchísimo mayor que enfrentamos desde hace tres décadas y más, desde el inicio de la revolución industrial. En cierto sentido, esto que estamos pasando en este momento en todo el mundo es una prueba de concepto, para darnos cuenta de la magnitud real del esfuerzo que tenemos que hacer como sociedad global para cambiar la trayectoria del cambio climático si es que queremos evitar los efectos más negativos que el IPCC y la Convención Marco de Naciones Unidas ante el Cambio Climático nos ha advertido. Y creo que esto es un llamado de atención. Tenemos que aprovechar tanto los tomadores de decisión a nivel local, a nivel nacional, regional y global, como nosotros, todos nosotros como ciudadanos, ojalá de ciudades dulces, ciudades verdes, sostenibles y resilientes, para replantear ese modelo de desarrollo. Creo que tenemos muchísimas opciones. Hoy tuvimos dos ejemplos magníficos de dos sectores que están innovando en materia de acción climática. Pero hay muchas otras opciones también en otros sectores de la sociedad.
De esta forma, colegas Irene y don Álvaro, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de este evento. Quisiéramos agradecer a toda la audiencia que nos ha acompañado el día de hoy por su atención, por sus preguntas, sus aportes. Estamos seguros que la información que hemos presentado es de gran valor y que les servirá a todos ustedes para tomar mejores decisiones relacionadas con los recursos naturales, la producción agropecuaria y nuestra vida en ciudades modernas, sostenibles y resilientes al clima. Nuevamente, el agradecimiento. Ha sido un verdadero privilegio compartir espacio, aunque sea virtual, con ustedes, Irene y Álvaro, para tener esta discusión. Siempre es un espacio muy grato de conversación con ustedes. Agradecerles por su tiempo. Sabemos que están muy ocupados, pero la participación de ustedes era realmente muy provechosa, ha sido muy provechosa para todos nosotros. A nuestra audiencia, y para hacer eco del ofrecimiento de Irene, si tuvieran ustedes alguna pregunta adicional, acá en pantalla pueden ver el correo electrónico donde vamos a estar recibiendo consultas posteriores. Pueden enviarle el correo a la futura doctora Daniela Lizano, que es una de nuestras especialistas en monitoreo y evaluación institucional dentro del CATI. Agradecerle a ella también y a todo nuestro equipo de comunicación y de tecnologías de información que ha hecho posible que tengamos esta transmisión tanto por la plataforma Zoom como en vivo en Facebook Live. Sin más, agradecerles nuevamente y desearles una feliz tarde a todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Placer conocer a Irene. Ha sido muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente para mí, todo un honor con don Álvaro y muchas gracias, Miguel. O sea, siempre todas esas preguntas y todo súper bien. Muchas gracias, de verdad. Podríamos seguir hablando toda la tarde, pero ya se nos acaba el tiempo, lastimosamente. Gracias, Irene. Gracias, Álvaro. Muy buenas tardes a todos.